El mayor Asa Johnston contó a los jinetes en la cresta distante. 30, quizá 35. Una pequeña banda de guerrilleros recortada contra el cielo de Missouri. Miró hacia atrás a sus propios hombres. 147 soldados de caballería de la Unión. Soldados entrenados, armados con carabinas y sables, listos para pelear. Los números eran abrumadores, 5-1 a su favor. Esto no sería una batalla, sería una derrota aplastante. Johnston sonrió. En 20 minutos, 124 de sus hombres estarían muertos. Johnston mismo estaría entre ellos. Y los 30 guerrilleros en esa cresta se alejarían sin perder un solo hombre en la carga inicial. Esta es la historia de cómo los números correctos y la decisión equivocada crearon una de las masacres más desiguales de la Guerra Civil Americana. La mañana del 27 de septiembre de 1864 ya había sido catastrófica. La noticia llegó a la guarnición de la Union en Sturgeon, Missouri, alrededor del mediodía. Un tren había sido detenido en Centralia. 24 soldados de la Unión habían sido sacados de los vagones y ejecutados. El pueblo había sido saqueado. Los civiles habían sido aterrorizados. El perpetrador era bien conocido: William Anderson, Bloody Bill, el líder guerrillero más temido de Missouri. El mayor Asa Vance Johnston recibió el informe y tomó una decisión inmediata. Perseguiría, atraparía a estos asesinos, los llevaría ante la justicia. Fue la decisión de un hombre valiente, también fue la decisión que lo mataría. Johnston no era un tonto, tenía 39 años. Un veterano de múltiples enfrentamientos, había servido con distinción en la milicia estatal de Missouri antes de transferirse a las fuerzas regulares de la Unión. Sabía cómo liderar hombres, sabía cómo pelear, pero no conocía a Bill Anderson y no entendía que las reglas que había aprendido sobre la guerra de caballería no aplicaban al combate guerrillero en Missouri. Esa brecha en su entendimiento le costaría todo. La caballería de la Unión salió de Sturgeon a primera hora de la tarde, 147 hombres a caballo, armados con carabinas Springfield, el equipo estándar para la caballería, armas de un solo disparo que requerían que el soldado recargara después de cada disparo, efectivas a distancia, devastadoras en una descarga disciplinada, pero lentas, terriblemente lentas cuando enfrentaban a un enemigo que no peleaba con reglas convencionales. Johnston lideraba desde el frente. Era ese tipo de oficial, el tipo que creía que los hombres seguían al coraje, y el coraje significaba visibilidad. Él sería el primero en la pelea, el primero en morir, pero él aún no lo sabía. Encontraron el rastro fácilmente. Bill Anderson no había hecho ningún intento de ocultar su camino. Los guerrilleros habían cabalgado al sur desde Centralia, dejando huellas que cualquier rastreador competente podía seguir. Era casi como si quisieran ser encontrados. Así era. Johnston interpretó el rastro obvio como evidencia de pánico. Los guerrilleros estaban huyendo. Sabían que las fuerzas de la Unión perseguirían. Estaban tratando de escapar antes de que el lazo se apretara. Estaba equivocado. Bill Anderson no estaba huyendo. Estaba guiando, alejando a la caballería de la Unión del pueblo, lejos de testigos, hacia terreno abierto donde la pelea ocurriría en sus términos. Era una trampa, y Johnston estaba cabalgando directamente hacia ella. La persecución duró 2 horas. Johnston presionó a sus hombres con fuerza. Quería atrapar a los guerrilleros antes del anochecer, antes de que pudieran dispersarse en los bosques y desvanecerse como humo, antes de que pudieran escapar de la justicia por lo que habían hecho en Centralia. Sus hombres estaban cansados. Habían estado patrullando desde la mañana.
Ahora cabalgaban a toda velocidad por terreno accidentado, persiguiendo a un enemigo que parecía estar siempre justo fuera de alcance. Algunos de los oficiales subalternos sugirieron cautela. No les gustaba lo fácil que era seguir el rastro. No les gustaba cómo los guerrilleros parecían mantenerse lo suficientemente adelante para permanecer visibles, pero nunca lo suficientemente cerca para enfrentarse. Johnston descartó sus preocupaciones. Tenía los números, tenía el entrenamiento, tenía la ira justa de un hombre cazando asesinos. Lo que no tenía era un entendimiento de hacia dónde cabalgaba. Alrededor de las 4 de la tarde, la caballería cruzó una cresta baja y los vio. Los guerrilleros de Bill Anderson, 30 hombres a caballo, dispuestos en una línea suelta a unos 400 metros de distancia. No estaban corriendo, no estaban escondidos, estaban esperando. Johnston detuvo su columna y estudió al enemigo. 30 contra 147. La aritmética era simple. Incluso considerando la reputación de los guerrilleros, incluso considerando su ferocidad, los números estaban decisivamente a su favor. Tomó su decisión. La orden llegó claramente a través del aire de la tarde. Desmonten, formen una línea de escaramuza. Prepárense para disparar a mi orden. Era doctrina estándar de caballería. Cuando enfrentas a un enemigo estacionario, desmonta y usa tus carabinas a distancia. La disciplina de soldados entrenados superaría el caos de los luchadores irregulares. El fuego de descarga rompería su carga antes de que comenzara. Johnston había usado esta táctica antes. Había funcionado antes. Funcionaría de nuevo, excepto que no lo haría, porque Johnston no entendía lo que estaba enfrentando. No entendía las armas que llevaba su enemigo. No entendía que desmontar su caballería no era una ventaja táctica, era una sentencia de muerte. Hablemos de las armas. La caballería de la Unión llevaba carabinas Springfield, armas de un solo disparo que disparaban un proyectil de calibre 58, precisas, poderosas, capaces de matar a 300 metros o más, pero de un solo disparo. Después de cada disparo, el soldado tenía que recargar, abrir la recámara, sacar el cartucho gastado, insertar un nuevo proyectil, cerrar la recámara, amarillar, apuntar, disparar. En manos de un soldado bien entrenado, este proceso tomaba unos 15 segundos. En el caos del combate, con las manos temblando y el humo oscureciendo la visión, podía tomar 30 segundos o más. Los guerrilleros de Bill Anderson llevaban revólveres Colt Navy, mayormente. 6 disparos antes de recargar. Y cada guerrillero llevaba múltiples armas. Algunos llevaban 4 revólveres, algunos llevaban 6. Algunos tenían pistolas metidas en cada bolsillo y faja, listas para sacar y disparar. Un soldado de la Unión podía disparar un tiro cada 15 a 30 segundos. Un guerrillero podía disparar 24 tiros en el mismo tiempo. Esta no era una ventaja menor. Esta no era una pequeña diferencia. Esta era la diferencia entre la vida y la muerte. Johnston no sabía sobre los revólveres, o mejor dicho, sabía, pero no entendía. Había escuchado que los guerrilleros llevaban múltiples pistolas. Había leído informes sobre su poder de fuego. Pero nunca los había enfrentado en combate. Pensaba en los revólveres como armas de corto alcance, imprecisas más allá de 30 metros, útiles para rematar enemigos heridos o pelear en espacios confinados, pero no para batalla abierta. Tenía parcialmente razón. Los revólveres eran menos precisos a distancia que las carabinas. Pero la precisión importaba menos cuando podías disparar 24 veces, mientras tu enemigo disparaba una. Y la precisión importaba aún menos cuando estabas cargando a caballo, mientras tu enemigo permanecía quieto en el suelo. Johnston estaba a punto de aprender esta lección de la manera más brutal posible. La caballería de la Unión desmontó.
147 hombres bajaron de sus caballos. Cada cuarto hombre se convirtió en sostenedor de caballos, llevando 4 caballos a la retaguardia mientras sus compañeros formaban la línea de escaramuza. Este era el procedimiento estándar. No podías disparar con precisión desde un caballo en movimiento. Desmontar permitía fuego de descarga disciplinado. Había funcionado en docenas de enfrentamientos, pero también significaba algo más. Significaba que 147 soldados de caballería montados acababan de convertirse en aproximadamente 100 soldados de infantería, más lentos, menos móviles, incapaces de retirarse rápidamente si las cosas salían mal, y las cosas estaban a punto de salir muy mal. Bill Anderson observó a la caballería de la Unión desmontar. Estaba sentado en su caballo a 400 metros de distancia y observó a través de la bruma de la tarde cómo los soldados vestidos de azul bajaban de sus monturas, cómo formaban su línea, cómo levantaban sus carabinas. Sonrió. Después, los sobrevivientes describirían esa sonrisa. Hablarían de ella en tonos susurrados alrededor de fogatas y en salas de hospital. La sonrisa de un hombre que sabía que ya había ganado. Johnston acababa de cometer el error fatal. Al desmontar, había rendido la movilidad. Al formar una línea de escaramuza, había creado un blanco estacionario. Al prepararse para un enfrentamiento defensivo, le había dado a Bill Anderson exactamente lo que quería. Un enemigo que no podía correr. Bill Anderson no era un genio militar, nunca había asistido a West Point, nunca había estudiado las teorías de Napoleón o Federico el Grande, nunca había aprendido las doctrinas formales de guerra de caballería que Johnston había memorizado. Pero entendía una cosa que Johnston no: la velocidad mata. En la guerra de guerrillas, el lado que se mueve más rápido gana. El lado que puede cerrar distancia antes de que el enemigo recargue gana. El lado que golpea fuerte y sigue golpeando gana. Johnston acababa de renunciar a su velocidad. Había cambiado sus caballos por una línea de fuego. Había elegido disciplina sobre movilidad. Fue la elección equivocada. El comando vino de Bill Anderson. Una palabra, gritada a través de los pastizales de Missouri: ¡carguen! 80 guerrilleros espolearon a sus caballos hacia adelante. ¡Espera! 80. Johnston había contado 30. De donde habían venido los otros, habían estado escondidos. En los árboles a la izquierda, en el barranco a la derecha, esperando a que la caballería de la Unión se comprometiera, esperando a que desmontaran, esperando a que la trampa se cerrara. Ahora emergieron 50 jinetes adicionales uniéndose a los 30 originales. Las probabilidades habían cambiado en un instante, de 5-1 a favor de Johnston a números casi iguales. Y los guerrilleros estaban montados y los soldados de la Unión no. La carga cubrió 400 metros, a galope completo. Un caballo puede cubrir esa distancia en unos 30 segundos, quizá 40 en terreno accidentado, menos de un minuto de cualquier manera, menos de un minuto para que 100 soldados de la Unión detuvieran a 80 jinetes cargando. Tenían carabinas de un solo disparo. Podían disparar una vez, quizá dos si eran muy rápidos y muy calmados. La mayoría de ellos no estaría calmada. La primera descarga estalló. Los soldados de la Unión dispararon sus carabinas en algo parecido a unísono. El humo se elevó a través de la línea de escaramuza. El plomo voló hacia los guerrilleros que cargaban. Algunos disparos acertaron. Caballos cayeron. Algunos jinetes cayeron de sus sillas, pero la mayoría de los guerrilleros siguieron viniendo. Y ahora los soldados de la Unión tenían que recargar. 15 segundos para recargar una carabina Springfield. Ese era el estándar de entrenamiento, bajo condiciones ideales, en el campo de tiro, sin nadie tratando de matarte.
Estas no eran condiciones ideales. 80 jinetes venían atronando hacia ellos. El suelo temblaba, el polvo se levantaba, los guerrilleros gritaban y estaban devolviendo el fuego. Los revólveres abrieron fuego a 200 metros, no precisos a esa distancia, no exactos. Pero había 80 guerrilleros y cada uno llevaba 4 a 6 revólveres. 300 disparos en el primer intercambio. Quizá más. El aire se llenó de plomo. Los soldados de la Unión comenzaron a caer antes de que pudieran terminar de recargar. Hombres que habían sobrevivido la primera carga ahora callan cuando las balas de pistola los encontraban. La línea de escaramuza comenzó a vacilar y los guerrilleros seguían viniendo. 100 metros. La carga había cubierto 300 metros. Los guerrilleros habían sufrido bajas. Quizá una docena de hombres caídos, quizá menos, pero seguían viniendo. Y los soldados de la Unión no habían terminado de recargar. Algunos sí. Los más rápidos, los más calmados, los más experimentados, habían logrado recargar y disparar un segundo tiro. Algunos guerrilleros más cayeron. Pero la mayoría de los soldados de la Unión todavía estaban forcejeando con sus carabinas, todavía tratando de recordar los pasos que habían practicado 1000 veces, todavía tratando de hacer que sus manos dejaran de temblar lo suficiente para insertar un cartucho. Los revólveres seguían disparando. A 100 metros, un Colt Navy se vuelve mucho más preciso. Los guerrilleros que habían estado rociando plomo ahora comenzaron a apuntar, eligiendo blancos, haciendo que cada disparo contara. Mas soldados de la Unión cayeron. 50 metros. Los guerrilleros estaban lo suficientemente cerca ahora como para que los soldados de la Unión pudieran ver sus caras, pudieran ver el odio en sus ojos, pudieran ver las pistolas en sus manos, humeando y listas. Algunos soldados se quebraron. Tiraron sus carabinas y corrieron hacia los caballos que estaban siendo sostenidos en la retaguardia. Corrieron hacia cualquier cobertura que pudieran encontrar. Corrieron porque quedarse quieto significaba morir. La línea de escaramuza colapsó. Lo que había sido una formación militar disciplinada se convirtió en una turba. Hombres empujándose unos a otros. Hombres tropezando con los cuerpos de los caídos, hombres gritando por ayuda que no vendría. Y los guerrilleros los alcanzaron. El combate cercano con guerrilleros no era como nada para lo que los soldados de la Unión habían entrenado. En la guerra convencional, una carga de caballería golpearía una línea de infantería y habría un momento de impacto, un momento de caos. Luego, la línea se sostendría o se rompería y la batalla se resolvería de una manera u otra. Esto era diferente. Los guerrilleros no se detuvieron cuando alcanzaron la línea de la Unión, cabalgaron a través de ella, más allá de ella, alrededor de ella, disparando sus revólveres a quemarropa, cortando con sables y cuchillos Bowie, matando con una eficiencia que hablaba de larga práctica. Y seguían moviéndose. Un guerrillero vaciaría un revólver, lo metería en su cinturón, sacaría otro y seguiría disparando. 6 disparos, luego otros 6, luego otros 6. Las armas parecían interminables. Los soldados de la Unión tenían un disparo. El mayor Johnston intentó reagrupar a sus hombres. Se paró en el centro del caos, gritando órdenes que nadie podía escuchar, agitando su sable, tratando de formar algún tipo de resistencia, tratando de crear un punto alrededor del cual sus soldados pudieran reunirse. Fue valiente, también fue inútil. Los guerrilleros lo vieron las insignias de oficial, vieron al hombre dando órdenes, convergieron. Johnston cayó bajo una lluvia de fuego de pistola, múltiples disparos, desde múltiples direcciones. Nunca tuvo oportunidad de defenderse. Después, cuando llegó el destacamento de entierro, encontrarían su cuerpo cerca del centro del campo, despojado de sus objetos de valor,
baleado tantas veces que perderían la cuenta de las heridas. Había liderado desde el frente, había muerto en el frente. Fue la única promesa que cumplió ese día. La batalla duró menos de 20 minutos. Algunos relatos dicen 15, algunos dicen menos de 10. La duración exacta es imposible de determinar porque muy pocos soldados de la Unión sobrevivieron para dar testimonio. 20 minutos. Quizá menos. En ese tiempo, 124 soldados de la Unión murieron. 124 de 147, una tasa de bajas del 84%. En menos tiempo del que toma comer una comida, el comando de Johnston había sido aniquilado. Los guerrilleros perdieron 2 hombres. 2. Algunos relatos dicen 3. Algunos dicen hasta 5. Pero las estimaciones más confiables ponen las bajas guerrilleras en 2 muertos en todo el enfrentamiento. 2 muertos contra 124. La disparidad es casi imposible de comprender. No encaja en el cálculo usual de la guerra. Sugiere no una batalla, sino una ejecución. Y de muchas maneras eso es exactamente lo que fue. ¿A dónde fueron los sobrevivientes? 23 soldados de la Unión escaparon de la masacre. Algunos huyeron durante la carga inicial y siguieron corriendo hasta alcanzar la seguridad. Algunos se escondieron entre los muertos, haciéndose pasar por cadáveres hasta que los guerrilleros se fueron. Algunos fueron perdonados por suerte o circunstancia. Un soldado raso llamado Benton, sobrevivió escondiéndose en un barranco durante 4 horas. Se acostó en el lodo y escuchó a los guerrilleros cazando sobrevivientes. Escuchó los disparos que remataban a los heridos. Escuchó las risas mientras despojaban a los muertos. No se movió hasta mucho después de oscurecer. Cuando finalmente se arrastró afuera, el campo estaba silencioso, excepto por los cuervos. Volvamos al momento de la decisión fatal. Johnston estaba en esa cresta, mirando a 30 guerrilleros a 400 metros de distancia. Tenía 147 hombres. La aritmética era simple, pero la aritmética no es táctica. La pregunta que debería haber hecho no era cuántos hombres tenía. La pregunta era cuántas armas efectivas podía poner en acción en el tiempo disponible. Sus 147 hombres tenían 147 carabinas, armas de un solo disparo. En un enfrentamiento de 30 segundos podían disparar quizá 2 veces, 300 disparos en total, quizá. Los 30 guerrilleros en esa cresta tenían aproximadamente 150 revólveres entre ellos. Cada revólver contenía 6 balas. En un enfrentamiento de 30 segundos, podían disparar la mayoría de esas balas. 900 disparos, quizá más, y estaban montados, y estaban cargando. La aritmética que importaba no era cuántos hombres tenía Johnston. Era cuántas balas podían poner sus hombres en el blanco antes de que los guerrilleros los alcanzaran. Por esa medida, Johnston estaba en desventaja 3-1. Porque Johnston desmontó. Es fácil criticarlo desde la seguridad de la historia. Fácil decir que debería haber sabido mejor. Fácil señalar el error táctico obvio. Pero Johnston estaba siguiendo doctrina. Doctrina estándar de caballería que había funcionado en batallas a lo largo de la guerra civil. Cuando enfrentas una posición defensiva o un enemigo preparado, desmonta y usa tus carabinas. La disciplina de soldados entrenados, disparando en descargas, podía romper cualquier carga antes de que comenzara. Esta era la teoría. Esto era lo que decían los manuales. Los manuales no contemplaban enemigos que llevaban 24 disparos cada uno y atacaban a todo galope. Johnston hizo lo que había sido entrenado para hacer. Simplemente resultó ser exactamente lo incorrecto. Había otra opción.
Johnston podría haber cargado. Suena contraintuitivo. Cargar contra 30 hombres con 147 debería haber sido aún más decisivo. Pero considera la dinámica. Una carga de caballería por la Unión habría cerrado la distancia antes de que los guerrilleros pudieran coordinarse. Habría forzado una melee en lugar de un enfrentamiento de disparos. Habría permitido que la ventaja numérica de Johnston importara. Sí, habría sufrido bajas. Sí, algunos guerrilleros habrían escapado. Pero las matemáticas del combate cercano favorecen a la fuerza mayor. En lugar de un tiroteo donde las armas importaban más que los números, habría sido una pelea donde los números importaban más que las armas. Johnston podría haber perdido 20 hombres en lugar de 124, pero no cargo, desmonto, y la historia se desarrolló en consecuencia. Algunos de los oficiales de Johnston discutieron, no públicamente, no en términos que desafiaran su autoridad, pero en silencio, en los momentos antes de la orden de desmontar, algunas voces sugirieron alternativas. El teniente Carter, según el relato de un sobreviviente, cabalgó junto a Johnston y dijo algo sobre mantener los caballos. Johnston lo despidió con la mano. Otro oficial, cuyo nombre se ha perdido en la historia, supuestamente preguntó si deberían esperar refuerzos. Johnston dijo que no había tiempo. Los guerrilleros escaparían. La ironía es amarga. Al no esperar, al no pensar, al no considerar alternativas, Johnston aseguró que los guerrilleros no solo escaparían, sino que lo harían habiendo destruido todo su comando. Jesse James estaba en esa carga. Este detalle a menudo se pasa por alto en las discusiones de la batalla. Jesse James, quien se convertiría en el forajido más famoso en la historia americana, cabalgó con Bill Anderson ese día. Tenía 17 años. Había estado cabalgando con los guerrilleros por menos de un año. Había visto violencia antes, había participado en incursiones, pero nada a esta escala. Años después, Jesse rara vez hablaría de Centralia. Cuando se le preguntaba sobre la carga, daba respuestas breves y cambiaba de tema. Los historiadores han especulado sobre por qué. Quizá la memoria era dolorosa. Quizá estaba avergonzado de lo que había hecho. Quizá simplemente no quería revivir esos 20 minutos cuando 124 hombres murieron a su alrededor. O quizá recordaba demasiado bien. Quizá la eficiencia de la matanza, la facilidad con la que soldados entrenados callan ante los revólveres guerrilleros, le había enseñado algo que nunca olvidó. Jesse James aprendió su oficio en Centralia, el desenfunde rápido, las múltiples armas, la eficiencia despiadada, la voluntad de matar sin vacilación. Bill Anderson fue su maestro. Las lecciones duraron toda la vida. Tenía. Frank James también estaba allí, el hermano mayor, 21 años, más experimentado que Jesse, más calculador. Frank después dio entrevistas sobre la guerra, sobre su tiempo con los guerrilleros, sobre Centralia. Describió la carga en términos clínicos, la distancia, el tiempo, la manera en que los soldados de la Unión comenzaron a quebrarse antes de que los guerrilleros siquiera los alcanzaran. Sabían que estaban muertos, dijo Frank. Podías verlo en sus ojos. Sabían que habían cometido un error y no había nada que pudieran hacer para arreglarlo. Frank no expresó arrepentimiento. No se disculpó. No sugirió que algo podría haberse hecho diferente. Era guerra, dijo. Vinieron a matarnos. Los matamos primero. Así es como funciona la guerra. La simplicidad de su evaluación es escalofriante, pero también es precisa. Hablemos de lo que pasó después de la carga. El enfrentamiento inicial duro, quizás 5 minutos de caos y disparos y muerte. 5 minutos en los que la línea de escaramuza de la Unión dejó de existir. Pero la batalla no había terminado. Los soldados sobrevivientes se dispersaron por el campo. Algunos corrieron al norte, algunos corrieron al sur.
Algunos corrieron sin ninguna dirección particular, solo lejos de la matanza. Los guerrilleros persiguieron. Esto no era misericordia, esto era minuciosidad. Bill Anderson no quería sobrevivientes, no quería testigos que pudieran identificar a sus hombres. No quería soldados de la Unión regresando a esparcir historias de la masacre. Los quería a todos muertos. La persecución duró más que la batalla. Por quizá una hora después de la carga inicial, los guerrilleros cabalgaron por el campo de Missouri cazando soldados que huían. Los encontraron en barrancos, en matorrales, en granjas donde habían buscado refugio. Cada descubrimiento terminaba de la misma manera: disparos, a veces gritos, luego silencio. Los 23 que sobrevivieron lo hicieron tanto por suerte como por habilidad, por esconderse en lugares que los guerrilleros no pensaron en buscar, por hacerse pasar por muertos convincentemente, por ser pasados por alto en el caos. 23 de 147, 84% de bajas. ¿Qué hicieron los guerrilleros con los cuerpos? Los despojaron. Uniformes, armas, botas, objetos de valor, cualquier cosa útil o vendible. Los muertos fueron limpiados antes de que los guerrilleros se fueran. Algunos cuerpos fueron mutilados. Los relatos varían sobre cuántos y qué tan mal, pero el patrón que había emergido en la plataforma del tren continuo en el campo de batalla. Esto no era solo matar, esto era un mensaje para los soldados de la Unión que podrían perseguir en el futuro, para los comandantes que podrían ordenar tales persecuciones, para cualquiera que pensara que la superioridad numérica era suficiente para derrotar a Bloody Bill Anderson. El mensaje era claro: vénganse tras nosotros, y esto es lo que pasa. La noticia del desastre llegó al cuartel general de la Unión esa noche. Un sobreviviente había llegado a la guarnición más cercana, herido, aterrorizado, apenas coherente, pero lo suficientemente vivo para contar lo que había pasado. 147 enviados, 23 regresaron. El mayor Johnston muerto, todo el comando destruido. Los oficiales que escucharon el informe no lo creyeron al principio. Los números parecían imposibles. ¿Cómo podían 30 guerrilleros derrotar a 147 soldados de caballería entrenados? Luego, más sobrevivientes llegaron. Luego los destacamentos de entierro salieron. Luego, la verdad se volvió innegable. Johnston había llevado a sus hombres a una masacre. Las consecuencias fueron recriminación. Quien había ordenado la persecución, quien había aprobado las tácticas, quien había fallado en advertir a Johnston sobre el poder de fuego de los guerrilleros. Las preguntas volaron arriba y abajo de la cadena de mando. Se demandaron informes, se esperaban explicaciones, pero no había nadie a quien culpar excepto al propio Johnston. Y estaba muerto. Él había tomado las decisiones. Había ignorado el consejo. Había seguido doctrina que no aplicaba. Había llevado a sus hombres a la destrucción. La única persona que podría haberlo hecho diferente estaba más allá de todo castigo y toda recompensa. Bill Anderson se alejó de Centralia con sus hombres intactos. Había comenzado el día con la masacre del tren. Había matado a 24 soldados desarmados en la plataforma. Había saqueado el pueblo. Había aterrorizado a los civiles. Luego había destruido toda una unidad de caballería enviada a detenerlo. El 27 de septiembre de 1864 fue el día más exitoso de su carrera como guerrillero. Más de 150 soldados de la Unión muertos, sin pérdidas significativas de su lado. También fue el día que selló su destino. El ejército de la Unión no podía permitir que tal derrota quedara sin respuesta. No podía permitir que un líder guerrillero los humillara tan completamente. No podía dejar que Bill Anderson siguiera cabalgando libre.
La cacería se intensificó, se asignaron más tropas, se ofrecieron más recompensas. 6 semanas después, Bill Anderson cabalgaría hacia una emboscada cerca de Albany, Missouri. Recibiría 4 balas y moriría en un campo, igual que los hombres que él había matado. Pero el 27 de septiembre era victorioso, era triunfante, era el hombre más peligroso de Missouri, y lo sabía. Examinemos las matemáticas más de cerca. 147 soldados de la Unión, cada uno llevando una carabina con aproximadamente 20 rondas de munición. Poder de fuego total. 147 disparos por ciclo de recarga. 80 guerrilleros, cada uno llevando un promedio de 5 revólveres con 6 balas cada uno. Poder de fuego total. Aproximadamente 2.400 disparos antes de recargar. La proporción no es 5-1 a favor de Johnston, es 16-1 a favor de Bill Anderson. Esto es lo que Johnston no entendió. Esto es lo que mató a sus hombres. Este es el error de cálculo fundamental que convirtió victoria segura en derrota catastrófica. El número de hombres no equivale al número de balas. Y en un tiroteo, las balas son lo que importa. Porque la caballería de la Unión llevaba carabinas de un solo disparo. Era cuestión de logística y doctrina. La carabina Springfield era confiable, precisa, fácil de fabricar, fácil de suministrar. El ejército de la Unión podía producirlas en cantidades que habrían sido imposibles para armas más complejas. Los revólveres eran más difíciles de hacer, más caros, menos confiables en condiciones húmedas y requerían más entrenamiento para usarlos efectivamente. Para la guerra convencional, las carabinas tenían sentido. En una batalla de posiciones, el fuego de descarga disciplinado podía romper formaciones enemigas. La limitación de un solo disparo se compensaba con coordinación y entrenamiento. Pero la guerra de guerrillas no era convencional. Los guerrilleros no formaban líneas ordenadas, no se quedaban quietos para ser disparados, no jugaban con las reglas que hacían efectivas las carabinas. Cargaban, se movían, cerraban distancia antes de que el fuego de descarga pudiera hacer efecto. Contra ese tipo de enemigo, las armas de la caballería de la Unión eran casi inútiles. Johnston podría haberse retirado. Esta es otra pregunta que persigue el registro histórico. Cuando vio a los guerrilleros esperando en esa cresta, Johnston podría haberse dado la vuelta. Podría haber regresado a Sturgeon. Podría haber reportado la posición del enemigo y esperado refuerzos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Orgullo, quizá. Había venido a atrapar guerrilleros. Dar la vuelta sin enfrentarse habría parecido un fracaso. Habría parecido cobardía. Órdenes, quizá. Había sido enviado a perseguir. Persecución significaba enfrentamiento. Romper el contacto habría requerido explicación. Confianza, ciertamente. Tenía los números, tenía el entrenamiento, creía que podía ganar. La combinación de orgullo y confianza lo mató. Mató a 123 de sus hombres. Creo una de las peores derrotas que la Unión sufrió en Missouri. Si se hubiera retirado, Bill Anderson todavía habría ganado el día. La masacre del tren todavía habría sucedido, pero Johnston y sus hombres habrían vivido para pelear otro día. En cambio, se convirtieron en estadísticas en la leyenda de Bill Anderson. El impacto psicológico de la derrota fue inmenso. Las noticias de Centralia se extendieron por las fuerzas de la Unión en Missouri como una enfermedad. Los soldados escucharon sobre los números, 147 contra 30. Escucharon sobre el resultado, 124 muertos. Las matemáticas no tenían sentido. ¿Cómo podían 30 vencer a 147? Pero los muertos eran reales. Los sobrevivientes eran reales. Las literas vacías en las guarniciones de Missouri eran reales. El miedo
hecho raíces. Algunos soldados se negaron a perseguir guerrilleros después de escuchar sobre Centralia. Recordaban a Johnston, recordaban su confianza. Recordaban cómo la certeza se había convertido en desastre. Los oficiales se volvieron cautelosos. Demandaban fuerzas mayores antes de enfrentarse. Demandaban inteligencia sobre los números del enemigo. Demandaban garantías de que no encontrarían el destino de Johnston. Bill Anderson había ganado más que una batalla. Había ganado una victoria psicológica que resonaría por meses. Volvamos a la carga misma. 80 jinetes cabalgando a todo galope hacia 100 soldados desmontados. El suelo temblando con los cascos, el aire llenándose de humo y gritos, como se veía desde el lado de la Unión. Imagina estar parado en esa línea de escaramuza. Has disparado tu único tiro. Tus manos tiemblan mientras intentas recargar. A tu alrededor, tus compañeros están haciendo lo mismo. Y ellos vienen, 80 jinetes, haciéndose más grandes con cada segundo, disparando mientras cabalgan. Los hombres junto a ti están cayendo. Tu carabina no está cargada. Estás forcejeando con el cartucho. Tus dedos no funcionan bien. Están a 200 metros ahora. 150, 100. Puedes ver sus caras, ver los revólveres en sus manos, ver el humo de su disparo constante. Tu carabina todavía no está cargada. 50 metros, 30 metros. Tiras el arma inútil y corres. Como se veía desde el lado guerrillero. Imagina cabalgar en esa carga, tu caballo debajo de ti, moviéndose a toda velocidad. Tu revólver en tu mano, disparando a las formas azules adelante. Has hecho esto antes. No a esta escala, pero la mecánica es la misma. Cabalga rápido, dispara rápido. No pares hasta que todos estén caídos. Los soldados de la Unión están quietos, están tratando de recargar. Algunos ya están corriendo. Esto no es una batalla, esto es una cacería. Alcanzas la línea de escaramuza. Los hombres se dispersan en todas direcciones. Eliges un blanco, disparas. Eliges otro, disparas. Tu revólver hace clic vacío. Lo metes en tu cinturón y sacas otro. 6 disparos más. Luego otro. Las matemáticas son simples. No pueden disparar lo suficientemente rápido. No pueden correr lo suficientemente rápido. Ya están muertos. Solo que todavía no lo saben. Cabalgas a través de ellos y sigues matando. Thomas Goodman no estaba en la batalla de caballería. Era el sobreviviente de la plataforma del tren, el que Bill Anderson había perdonado para intercambio de prisioneros. Todavía estaba con los guerrilleros cuando la caballería de Johnston cargó, pero no participó en la pelea. Observo. Después, describiría lo que vio. Hablaría de la eficiencia de la carnicería. Trataría de explicar que tan rápido 124 hombres podían morir cuando las circunstancias eran incorrectas. No fue una batalla, dijo, fue una máquina. Habían construido una máquina para matar y la caballería cabalgó directamente hacia ella. El testimonio de Goodman es valioso porque no tenía interés en el resultado. Era un prisionero, no un participante. Sus observaciones eran las de un testigo, no un combatiente, y lo que presenció fue la destrucción completa de una unidad de caballería de la Unión en menos tiempo del que toma ensillar un caballo. Porque los guerrilleros no perdieron más hombres. La pregunta parece casi ingenua. Por supuesto que perdieron hombres. El combate siempre produce bajas en ambos lados, pero los números dicen lo contrario. 2 muertos, quizá 3, contra 124. La respuesta está en la dinámica del enfrentamiento. Los soldados de la Unión tenían una oportunidad de matar guerrilleros, una descarga antes de que la carga los alcanzara. Después de eso, estaban peleando por sobrevivir, no por victoria. Esa primera descarga sí mató a algunos guerrilleros, quizá una docena de caballos cayeron, quizá 10 jinetes fueron alcanzados, pero los caballos pueden reemplazarse y muchos de los guerrilleros heridos todavía podían pelear.
Después de la primera descarga, la matanza fue en una sola dirección. Guerrilleros a caballo, disparando rápidamente, moviéndose constantemente. Soldados de la Unión a pie, incapaces de recargar, incapaces de correr lo suficientemente rápido, incapaces de devolver el fuego efectivamente. Las matemáticas del enfrentamiento significaban que las bajas serían casi completamente de la Unión, y lo fueron. El destacamento de entierro llegó a la mañana siguiente. Soldados de una guarnición vecina enviados a recuperar a los muertos. Habían escuchado los informes, habían sido advertidos sobre lo que encontrarían, pero las advertencias no podían prepararlos para la realidad. 124 cuerpos esparcidos por un campo de Missouri. Algunos yacían donde habían caído en la línea de escaramuza. Algunos yacían a cientos de metros de distancia, abatidos mientras corrían. Algunos yacían en grupos donde grupos de soldados habían tratado de hacer una resistencia. Todos ellos despojados, todos ellos muertos, todos ellos víctimas de una masacre de 20 minutos. El destacamento de entierro trabajó en silencio. ¿Qué había que decir? El mayor Johnston fue encontrado cerca del centro del campo. Su cuerpo había sido particularmente brutalizado. Múltiples heridas de bala, senales de disparos a quemarropa. Había muerto peleando. El destacamento de entierro asumió. Había muerto tratando de reagrupar a sus hombres. Era una historia reconfortante. Podría incluso haber sido verdad. Lo que ciertamente era verdad era que Johnston había llevado a sus hombres al desastre. Había tomado decisiones que costaron 124 vidas. Había seguido doctrina que no encajaba con la situación. Pagó por esas decisiones con su propia vida, pero ese pago no trajo de vuelta a los otros. Las familias recibieron cartas en las siguientes semanas. Muerto en acción. Murió en servicio a su país, valiente hasta el final. Las cartas eran amables, ofrecían condolencias, no decían nada sobre el error táctico que había hecho las muertes inevitables. Algunas familias se enteraron de la verdad de todos modos. La noticia se extendió, los sobrevivientes hablaron, los periódicos imprimieron relatos del desastre. Esas familias llevaron una carga adicional. El conocimiento de que sus seres queridos no habían muerto en una pelea justa, no habían caído en batalla contra fuerzas superiores, habían sido llevados a una trampa por un comandante que no entendía lo que estaba enfrentando. Ese conocimiento no ayudó al duelo, no proporcionó cierre, no hizo la pérdida más fácil de soportar. ¿Qué lecciones se aprendieron? El ejército de la Unión estudió el enfrentamiento. Trató de entender que había salido mal. Hizo cambios a las tácticas y la doctrina. Algunas unidades comenzaron a llevar revólveres junto a sus carabinas. Otras entrenaron en pelear desde el caballo en lugar de desmontados. La vulnerabilidad a las tácticas guerrilleras fue reconocida y abordada. Pero estos cambios llegaron demasiado tarde para el comando de Johnston, y de muchas maneras llegaron demasiado tarde para Missouri. La guerra estaba en su último año. La Confederación estaba colapsando. La guerra de guerrillas terminaría no por mejoras tácticas, sino porque el conflicto mayor estaba terminando. Las lecciones de Centralia serían recordadas, pero no serían aplicadas hasta guerras futuras, conflictos futuros, errores futuros. Bill Anderson se volvió aún más temido después de la batalla de caballería. Si había sido notorio antes, ahora era legendario. El hombre que había destruido toda una unidad de caballería de la Unión con 30 hombres. El hombre que había convertido probabilidades de 5-1 en una masacre al revés. Las historias sobre él crecieron. Algunas eran verdad, algunas eran exageradas, algunas fueron inventadas completamente, pero todas coincidían en una cosa. Bill Anderson no podía ser derrotado por tácticas convencionales. Era demasiado rápido, demasiado feroz,
demasiado dispuesto a tomar riesgos que los soldados convencionales no considerarían. Pelear contra él requería pensamiento diferente, armas diferentes, enfoques diferentes o fuerza abrumadora. 6 semanas después, la Unión intentaría lo último. La emboscada que mató a Bill Anderson no fue una pelea justa. Las fuerzas de la Unión habían aprendido de Centralia. Habían aprendido que pequeñas unidades persiguiendo guerrilleros serían destruidas. Habían aprendido que las matemáticas de revólveres contra carabinas favorecían a los guerrilleros. Así que cambiaron las matemáticas. 300 soldados, escondidos a lo largo de un camino que sabían que Bill transitaría, esperando hasta que estuviera en la zona de muerte antes de abrir fuego. Bill Anderson cabalgó hacia esa emboscada el 27 de octubre de 1864. Exactamente un mes después de su triunfo en Centralia, recibió 4 balas y murió en un campo. La Unión había aprendido su lección. Solo habían necesitado pagar por ella con 124 vidas primero. Volvamos a la cuestión de las tácticas. La decisión de Johnston de desmontar no fue estúpida, no fue cobarde, ni siquiera fue inusual, simplemente fue incorrecta. Incorrecta para esta situación, incorrecta para este enemigo, incorrecta para estas armas. La tragedia es que Johnston no podría haber sabido que era incorrecta. Su entrenamiento le decía que era correcta, su experiencia le decía que era correcta. Todo lo que había aprendido sobre guerra de caballería le decía que era correcta, pero la guerra de guerrillas sigue reglas diferentes. Y esas reglas no habían sido escritas en ningún manual que Johnston hubiera leído. Murió porque siguió doctrina que no aplicaba. Y 123 de sus hombres murieron con él. Podría haber terminado diferente. Imagina si Johnston hubiera cargado en lugar de desmontar 147 soldados de caballería atronando hacia 80 guerrilleros. La distancia cerrándose en segundos, sin tiempo para que los guerrilleros coordinaran, sin tiempo para que concentraran su fuego. Algunos soldados de la Unión habrían muerto, sí, probablemente muchos, pero los guerrilleros habrían tenido que elegir, quedarse y pelear en combate cercano, donde los números importan, o dispersarse y huir, cediendo el campo. De cualquier manera, el comando de Johnston habría sobrevivido, ensangrentado, quizá disminuido, pero intacto. En cambio, al desmontar, Johnston convirtió su caballería en blancos lentos. Les dio a los guerrilleros tiempo para cargar, les dio el enfrentamiento que querían. La decisión de desmontar fue la decisión que los mató a todos. Hay un principio en la guerra que Johnston olvidó. Nunca le des a tu enemigo la batalla que quiere. Bill Anderson quería un enfrentamiento de disparos, quería a los soldados de la Unión quietos, quería tiempo para cerrar la distancia y usar sus revólveres. Johnston le dio exactamente eso. Un enfoque más inteligente habría sido darle a Bill la batalla que no quería, una melee de caballería. Una pelea confusa de corto alcance, donde los números importaran más que el poder de fuego. Pero Johnston no pensaba así. Pensaba como un oficial convencional, enfrentando un enemigo convencional, y su pensamiento convencional lo mató. Los sobrevivientes vivieron con lo que habían visto. 23 hombres que habían visto morir a 124 compañeros, que habían corrido por sus vidas, que se habían escondido entre los muertos o en barrancos o en cualquier lugar que pudieran encontrar refugio. Llevaron la memoria de Centralia por el resto de sus vidas. Algunos se volvieron amargados, algunos se volvieron cautelosos, algunos nunca hablaron de ello de nuevo, pero todos recordaron la lección. Los números no importan si las tácticas son incorrectas. El entrenamiento no importa si las armas no coinciden. La confianza no importa si el enemigo entiende algo que tú no.
Johnston había sido confiado, sus hombres habían sido entrenados, sus números habían sido abrumadores, y no había significado nada. La guerra más amplia continuó. Centralia no fue una derrota estratégica. La Unión estaba ganando la guerra, continuaría ganando, aceptaría la rendición de la Confederación en menos de un año. Pero para los soldados en Missouri, Centralia fue una advertencia, un recordatorio de que esta guerra de guerrillas jugaba con reglas diferentes, una demostración de lo que podía pasar cuando las tácticas convencionales se encontraban con enemigos no convencionales. La advertencia fue escuchada. Los futuros enfrentamientos en Missouri fueron conducidos con más cautela, más poder de fuego, más entendimiento de lo que estaban enfrentando. Pero los 124 no se beneficiaron de esas mejoras. Ya estaban muertos. Hablemos de lo que Centralia representa. Representa el peligro de las suposiciones. Johnston asumió que sus números significaban victoria. Estaba equivocado. Representa la importancia de entender a tu enemigo. Johnston no entendía las tácticas o armas guerrilleras. Esa ignorancia lo mató. Representa la brecha entre doctrina y realidad. Johnston siguió el libro. El libro estaba equivocado. Y representa el costo humano del error militar. 124 hombres murieron porque un oficial tomó una decisión incorrecta. Ese es el peso del mando. El conocimiento de que una sola orden puede significar vida o muerte para docenas o cientos de personas. Johnston soportó ese peso, solo que no lo soportó lo suficientemente bien. El mayor Johnston no tiene monumento en Centralia. Hay un marcador para la masacre, una pequeña indicación de lo que pasó allí, pero Johnston mismo está mayormente olvidado. No fue un general famoso. No fue un héroe celebrado, fue un oficial competente que cometió un error catastrófico y pagó por él con su vida. La historia recuerda su fracaso, pero no su nombre. Recuerda los números, pero no al hombre. 147 soldados, 124 muertos. Probabilidades de 5-1 convertidas en derrota total. Así es como Johnston es recordado, como una advertencia. Como un ejemplo, como una historia de cautela sobre los peligros del exceso de confianza. No es un legado noble, pero es instructivo. Los caballos fueron la tragedia final. Cuando la caballería de la Unión desmontó, cada cuarto hombre se convirtió en sostenedor de caballos. Estos hombres llevaron los caballos a la retaguardia lejos de la pelea. Cuando la línea de escaramuza colapsó, los sostenedores de caballos también corrieron. Soltaron a los animales y huyeron por sus vidas. Los caballos se dispersaron por el campo de Missouri. Algunos fueron capturados por guerrilleros. Algunos vagaron hasta que los granjeros los encontraron. Algunos nunca fueron recuperados. 147 caballos, la inversión del ejército de la Unión en monturas, entrenamiento y equipo, perdida junto con los hombres. El costo material del desastre fue significativo, el costo humano fue incalculable. ¿Y si Bill Anderson hubiera perdido? Vale la pena considerar el contrafactual. ¿Y si Johnston hubiera cargado? ¿Y si los guerrilleros hubieran sido derrotados? ¿Y si Bill Anderson hubiera sido capturado o matado esa tarde? La masacre del tren todavía habría sucedido. 24 soldados de la Unión todavía estarían muertos. Centralia todavía estaría grabada en la memoria de Missouri. Pero Bill Anderson no se habría convertido en la leyenda que se convirtió. No habría inspirado el mismo miedo. No habría sido recordado como el guerrillero que humilló al ejército de la Unión. Y Jesse James, observando el enfrentamiento, podría haber aprendido lecciones diferentes, podría haber visto que las tácticas guerrilleras podían ser vencidas, podría haber elegido un camino diferente después de la guerra, pero Bill no perdió, ganó, decisivamente.
completamente. Y las lecciones de esa victoria dieron forma a lo que vino después. El enfrentamiento en Centralia influenció el bandidaje de posguerra. Jesse James y Frank James, ambos cabalgaron en esa carga. Ambos vieron cómo 30 hombres podían destruir 147 con las tácticas correctas. Ambos entendieron el poder de la velocidad y el poder de fuego. Cuando los hermanos James se dedicaron al robo después de la guerra, aplicaron lo que habían aprendido: golpes rápidos, múltiples armas, poder de fuego abrumador contra blancos desprevenidos, los bancos que robaron, los trenes que detuvieron, las poses que evadieron. Todo ello se basó en lecciones aprendidas en Centralia. Bill Anderson les enseñó cómo pelear. La caballería de la Unión les enseñó cómo ganar. El precio de esa educación fue pagado en sangre por hombres que no habían hecho nada malo excepto seguir órdenes. Concluyamos con los números una vez más. 147 soldados de la Unión, 124 muertos, 23 sobrevivientes, 80 guerrilleros en la carga, 2 guerrilleros muertos, 20 minutos de pelea, una decisión fatal. Estos números cuentan la historia de Centralia, la historia de cómo una ventaja abrumadora puede convertirse en derrota aplastante. La historia de cómo la doctrina y el entrenamiento pueden fallar contra un enemigo que no juega con las reglas. La historia de cómo la confianza de un hombre llevó a 124 hombres a sus tumbas. El mayor Johnston gritó la orden esa mañana: «Desmonten, formen una línea, prepárense para disparar». Esperaba victoria, esperaba que sus números ganaran el día. Esperaba que los guerrilleros se quebraran bajo fuego de descarga disciplinado. No obtuvo ninguna de esas cosas. Lo que obtuvo fue una carga de 80 jinetes, una tormenta de fuego de revólver, un colapso de todo lo que había construido. Lo que obtuvo fue la muerte, la suya y la de 123 otros. Lo último que Johnston vio fueron los guerrilleros de Bill Anderson cabalgando a través de su línea rota, disparando, cortando, matando con la eficiencia de hombres que habían hecho esto muchas veces antes. Luego, no vio nada en absoluto. Esta es la historia de la batalla de caballería en Centralia, no la masacre del tren, no la ejecución de prisioneros desarmados, sino el enfrentamiento militar que siguió, el enfrentamiento que debería haber sido una victoria de la Unión, que podría haber sido una victoria de la Unión, que habría sido una victoria de la Unión si un oficial hubiera tomado una decisión diferente. Pero no lo hizo. Johnston desmontó, renunció a su movilidad, creó un blanco estacionario y Bill Anderson cargó. 20 minutos después, 124 hombres estaban muertos y el enfrentamiento de caballería más desigual de la guerra civil estaba completo. ¿Qué debemos recordar sobre Centralia? Debemos recordar que los números mienten, que probabilidades de 5-1 no significan nada si las tácticas son incorrectas. Debemos recordar que la doctrina no es escritura sagrada, que el libro puede estar equivocado, que seguir órdenes no es suficiente cuando las órdenes no encajan en la situación. Debemos recordar que la guerra de guerrillas requiere pensamiento guerrillero, que tácticas convencionales contra enemigos no convencionales producen resultados no convencionales. Y debemos recordar a los 124, los hombres que siguieron a Johnston a ese campo, que obedecieron sus órdenes, que murieron porque él era confiado y estaba equivocado. Ellos no eligieron desmontar, no eligieron enfrentar revólveres con carabinas de un solo disparo, no eligieron quedarse quietos mientras los jinetes cargaban, pero murieron de todos modos. Esa es la tragedia del mando, el poder de enviar hombres a la muerte con una sola orden. Johnston tenía ese poder, lo usó mal, y 124 familias pagaron el precio.
El sol se puso sobre Centralia el 27 de septiembre de 1864. Los guerrilleros se habían ido. Los sobrevivientes habían huido o se habían escondido. Los muertos yacían donde habían caído, esperando al destacamento de entierro que vendría al día siguiente. Bill Anderson estaba a kilómetros de distancia, celebrando su victoria, planeando su próxima incursión, viviendo con tiempo prestado que se agotaría en exactamente 6 semanas. Pero por este día era triunfante. Había detenido un tren, masacrado prisioneros, destruido una unidad de caballería, matado a más de 150 soldados de la Unión. Era el pico de su carrera, el momento cuando Bloody Bill Anderson era el hombre más temido de Missouri. También fue el momento que garantizó su muerte, que selló su destino, que hizo absoluta la determinación del ejército de la Unión de matarlo. Pero esa es una historia para otro video. Esta historia termina con Johnston, con 124 muertos, con la prueba de que los números no siempre ganan. El mayor Johnston gritó: «Carguen», y ordenó a sus hombres desmontar. 147 soldados de caballería entrenados contra 30 guerrilleros. 20 minutos después, 124 de ellos estaban muertos. Esa es la lección de Centralia. Eso es lo que pasa cuando la doctrina se encuentra con la realidad y pierde. Eso es lo que pasa cuando la confianza se convierte en catástrofe. Recuerda los números, recuerda las matemáticas. Recuerda que 5-1 no significa nada cuando las tácticas son incorrectas. Y recuerda a los muertos. Un detalle final. Cuando el cuerpo de Bill Anderson fue exhibido después de su muerte, 6 semanas más tarde, los soldados de la Unión hicieron fila para verlo. Le escupieron, lo maldijeron, algunos supuestamente lo apuñalaron, pero algunos solo se quedaron mirando. Estos eran soldados que habían escuchado sobre Centralia, que conocían hombres que habían muerto allí, que entendían lo que Bill Anderson había hecho. Miraron su cuerpo e intentaron entender cómo había hecho esto este hombre, cómo 30 se habían convertido en 80, cómo 5-1 se había convertido en una masacre al revés, cómo este cadáver de aspecto ordinario había sido responsable de tanta muerte. No encontraron respuestas en su cara muerta. Las respuestas estaban en las tácticas, en las armas, en la decisión fatal de un oficial que no entendía lo que estaba enfrentando. Las respuestas estaban en las matemáticas de revólveres contra carabinas. Las respuestas estaban en los 20 minutos que destruyeron el comando de Johnston. Bill Anderson se llevó esas respuestas a la tumba, pero la lección permaneció. Nunca subestimes a un enemigo que pelea con reglas diferentes. Nunca asumas que los números equivalen a victoria. Nunca le des a tu enemigo la batalla que quiere. Johnston olvidó estas lecciones, o nunca las aprendió. 124 hombres murieron como resultado. Esta ha sido la historia del último comando del mayor Johnston. La historia de cómo 147 se convirtieron en 23. La historia de cómo Cargen se convirtió en masacre. La historia de Centralia, recuérdala, aprende de ella. No la repitas. Fin.